Muy buen día, mi nombre es Juan Pablo Molina Jiménez. Soy estudiante del curso de electrónica análoga del programa de ingeniería electrónica de la UNAD. A continuación presento mi documento de identidad y en esta ocasión les estaré sustentando eh, la fase 2 que corresponde al diseño de la etapa de control unipolar o bipolar del inversor SPWM. El tutor del curso es el profesor Martín Gallo y pertenezco al grupo número 6. Bueno, en esta primera parte trataremos de explicar primeramente el diseño de la señal de control SPWM, para los cuales se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros. Eh, Algunos de estos parámetros principales tenemos el voltaje pico de la señal de control, que fue de 3 voltios, el índice de modulación de frecuencia, que es de 13 voltios, el índice de modulación de amplitud, que es de 0.77 voltios, y la frecuencia de la señal de salida, que es de 60 Hz. Bien, a continuación hicimos los cálculos matemáticos para el voltaje para la señal triangular, aplicando la fórmula que dice que el índice de modulación de amplitud es igual al voltaje de la señal de control entre el voltaje de la señal triangular. Despejando el voltaje de la señal triangular y reemplazando los datos, tenemos que es igual a 3.9 voltios. También hacemos lo mismo para el cálculo de la frecuencia de la señal triangular, utilizando esta fórmula que dice que el índice de modulación de frecuencia es igual a la frecuencia de la señal triangular entre la frecuencia de la señal de, de control. ¿Sí? Entonces de aquí despejando eh, la frecuencia de la señal triangular, obtenemos que es igual a 780 Hz. Bueno, una vez obtenido estos cálculos, eh, consignamos los datos en la siguiente tabla. Aquí tenemos el índice de modulación de amplitud, que es igual a 0.77, el índice de modulación de frecuencia, el voltaje pico de la señal senoidal, que es igual a 3 voltios, el voltaje pico de la señal triangular, son valores teóricos, que es igual a 3.9 voltios, la frecuencia de la señal senoidal, que es 60 Hz, y la frecuencia de la señal triangular, que es 780 Hz. Bueno, ahora lo que sigue en esta segunda parte es la construcción de la etapa de control, en el cual debemos construir en el simulador de circuito un, un diseño que cumpla con los siguientes elementos que se nos indican aquí. Bien, aquí inicialmente en la figura 1, ¿sí? Nosotros tenemos en la primera, tenemos cuatro fases. ¿Sí? Este es el sistema de control del inversor SPWM. En la primera fase nosotros tenemos que es la señal, que es cuando tenemos la señal de control, ¿sí? En este caso que es una señal desfasada, 180 grados. Aquí en la segunda fase nosotros tenemos una comparación de la señal de control con la señal triangular. Aquí en la tercera fase nosotros tenemos una comparación de la señal desfasada, 180 grados con la señal triangular. Y aquí en esta última etapa nosotros tenemos el circuito diferenciador, ¿sí? Cuyas entradas están constituidas por un tren de pulsos generados por el primer comparador y un tren de pulsos generados por el segundo comparador. Eh, Aquí en la figura 2 nosotros tenemos en amarillo la señal de control senoidal, ¿sí? Y en azul tenemos la misma señal pero desfasada a 180 grados. Aquí en la figura 3 nosotros tenemos aquí en rojo la señal que corresponde al tren de pulsos generados a partir de la comparación de la señal de control con la señal triangular, ¿sí? Aquí en la figura 4 nosotros tenemos el tren de pulso generado, aquí está la roja, el tren de pulso generado a partir de la señal senoidal desfasada a 180 grados y la señal triangular. Aquí en la figura 5 ya nosotros tenemos aquí en rojo la señal SPWM, la cual fue generada a partir de la diferencia entre el tren de pulso del primer comparador y el tren de pulso del segundo comparador. Bien, aquí lo siguiente que hicimos fue hacer un análisis de las señales obtenidas. Tenemos que el voltaje
de la señal simulada el voltaje pico corresponde a 3 voltios y la frecuencia corresponde a 16, y el periodo, perdón, corresponde a 16.75 milisegundos. A partir de esto podemos hacer el cálculo de la frecuencia utilizando esta ecuación, esta fórmula simple que dice que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo, y eso nos dio que la frecuencia para la señal seno simulada es igual a 59.7 Hz. Para la señal triangular simulada obtuvimos un voltaje pico que es igual a 3.9 voltios y el periodo, ¿sí? que es igual a 1.8 milisegundos. Con eso calculamos la frecuencia de la misma manera y a partir de esto calculamos los índices de modulación de amplitud y de modulación de frecuencia. El índice de modulación de amplitud experimental, nuevamente aplicamos esta fórmula que dice que el índice de modulación de amplitud es igual al voltaje de la señal de control entre el voltaje de la señal triangular, y obtuvimos que ese índice de amplitud es igual a 0.77 voltios, perdón, 0.77, es adimensional. El cálculo de el índice de modulación de frecuencia, que es igual a la frecuencia de la señal triangular entre la frecuencia de control, nos dio que era igual a 13.08. Entonces aquí en esta tabla 2 consideramos los valores de voltaje y frecuencias obtenidos en la simulación. Vemos que prácticamente los valores matemáticos o teóricos son consistentes con los valores simulados, lo cual es evidencia de que la práctica se ha realizado de manera correcta. ¿Sí? Aquí por último presentamos un mapa conceptual del funcionamiento del conversor elevador tipo Bose. Este conversor elevador tipo Bose, para su funcionamiento tiene un modo de carga y un modo de descarga. Para el modo de carga, que es cuando el transistor está encendido, tenemos que primeramente la corriente fluye desde la fuente de la entrada a través del inductor hacia el capacitor. Luego el inductor se carga con energía de la entrada almacenando energía magnética. Luego el diodo está polarizado en inversa y no conduce. Cuando el transistor está apagado, entonces el inductor libera la energía almacenada en forma de corriente, suministrando la energía almacenada al circuito de salida. Luego el capacitor se descarga lentamente a través de la carga conectada a la salida, manteniendo un voltaje constante en la carga. Finalmente el diodo está polarizado en directo y conduce permitiendo que la corriente fluya a través de la carga. Bueno, este es el mapa conceptual que nos indica cómo es el funcionamiento del conversador elevador tipo Bose, y con esto culminamos la sustentación de esta etapa